Empiezo yo con una pregunta para Patrick y con, bueno, la primera pregunta que quería hacer es si, cuando vos mencionaste el tema de la violencia, que una violencia sexual, violencia doméstica, separada de lo público. Y uno de los problemas que yo veo a veces cuando se intenta hacer eso es para tratar de involucrar al Estado, es intentar pensarlos como a través de su sistematicidad, ¿no? Envolviendo al Estado y demás. Y el problema es que eso sigue dejando afuera siempre la violencia íntima, ¿no? Y que eso sigue siendo siempre esa tensión, ¿no? Que entonces termina siendo una cuestión de definición de lo íntimo frente a lo que es público o en lo que participa el Estado, ¿no? De una forma sistemática y quizás no sistémica, ¿no? Entonces quería preguntarte sobre eso, ¿no? En ese intento que estás haciendo de reformularlo, cómo atravesás este tema. Y después para Alejandra, quería, no sé, tiene que ver con la presentación y sobre todo con la última parte, que contaras un poco sobre memoria abierta y el archivo oral, y sobre todo sobre las posibilidades de uso del archivo oral, porque creo que tiene que ver con lo que contabas de la vulnerabilidad de la narración para evitar la exposición incontrolada y con las prácticas de cuidado. Bueno, empiezo. Pues sí, el problema es de lo que dice usted sobre lo privado y lo público, es exactamente lo que dijo Jeffrey Sessions, más o menos, que en términos de asilo, solamente hay 5 grupos que se puede entrar. Los que están represando por política, religión, etnicidad, nacionalidad y un grupo, ¿cómo se llama? Un grupo específico social. Y las mujeres o las personas de víctimas de violencia íntima o doméstica, dice que pues no fue involucrado el Estado. Pero el problema es que en un lugar como, en una sociedad como en El Salvador, los vecinos, todo el mundo ya sabe lo que está pasando. Y el Estado no está enforzando sus propias leyes. Entonces es una negación de su responsabilidad de proteger esas víctimas. Entonces, sí hay un rol público que tiene el Estado, pero no están jugando no están tratando obedeciendo sus leyes. Entonces, por su negación o por su rechazo de su responsabilidad, se hace en un acto más público, desde mi perspectiva. Pero es bien difícil, pero por antes, por décadas, por muchos años, han sido mujeres víctimas de violencia doméstica en el grupo específico social. Punto. Eso fue. Pero cambió completamente Sessions a decir que hay poca gente que está haciéndolo, el Estado, si no puede, que dice también en Matter of AB, que ¿qué dijo? Pues, también habla de las maras y dice, las maras también son grupos no oficiales, no del Estado, aunque son grupos políticos, desde mi perspectiva. Él dice que no son. Y hay problemas completamente con esa decisión,
Pero los abogados más influentes han tenido están tratando de cambiarla y la decisión y decir que en cada caso hay que justificar cada caso. Y entonces, poco a poco, pero es completamente más difícil que fue antes. También escribió una decisión el nuevo fiscal Barr, y ese se llama Matter of LEA, creo, que hacer un miembro de una familia no es ser parte de un grupo específico social. Pero ese también cambia la definición que usamos antes, por años. Entonces, la administración Trump está cambiando. Ese es el problema. Entonces, pero sí estoy de acuerdo, hay problemas, pero el Estado debe hacer su papel. Debe hacer, y en El Salvador, como en México, la ciudadana individual no tiene derecho de hacer una demanda en contra del Estado, como en los Estados Unidos se puede hacerlo. Should I say any of that in English? Because maybe for me, no, because I'm thinking in English. But that is the challenge. But and the matter of AB was only about this woman from Guatemala who couldn't escape her husband, and Sessions throws in on like page 4, says something like domestic violence, like gang violence, is perpetrated by non-state actors. So therefore, nobody who is victimized by these groups, by non-state actors, can be considered a member of a particular social group. Just wrong. But I also want to say, this violence is not private. Everybody knows what's happening and looks the other way. And the government's not enforcing their laws. But we'll see. Bueno, gracias por tu pregunta, Ana, y por darme lugar para hablar un poco más del archivo oral de Memoria Abierta. Memoria Abierta es una organización que es una reunión de los organismos de derechos humanos de mi país, creada en el año 2000, con la intención de trabajar sobre cuestiones de memoria a largo plazo, digamos, con temas que tienen que ver con educación, con archivo. Y bueno, uno de los primeros programas que iniciamos, que está desde el comienzo de Memoria Abierta, es este programa que busca recoger testimonios de personas. Inicialmente era recoger un testimonio que dé cuenta del recorrido de las organizaciones de derechos humanos. Pero bueno, muy rápidamente empezamos a tomar testimonios de víctimas del terrorismo de Estado y de activistas políticos de los años 60, 70, jueces, fiscales, abogados que trabajan temas de derechos humanos. Y bueno, se ha ampliado muchísimo. El archivo ahora tiene 1000 testimonios ya. Y bueno, todos tienen un formato bastante parecido al que ustedes vieron aquí. Y se trabaja mucho para hacer cada testimonio. Son testimonios muy cuidados. Y me parece que tu pregunta apuntaba a las condiciones de uso y de consulta. En general se consultan en la sede de Memoria Abierta, eso es un problema para quienes quieren hacerlo desde otros lugares, pero bueno, tenemos también algunas copias en otras instituciones de memoria de Argentina, tenemos una copia completa en la Biblioteca Nacional de Francia, que bueno, ahí lo que hay es un resguardo de seguridad y una copia para la consulta en condiciones muy, muy cuidadosas. No hacemos copias, no las divulgamos más que fragmentariamente y en el marco de materiales educativos, materiales de difusión. Sí, usamos muchísimos fragmentos de estos materiales, pero así de manera completa, no, porque son entrevistas efectivamente delicadas, que toman temas difíciles, dolorosos y que exigen un tratamiento cuidadoso. Está abierto a la consulta pública, cualquier estudiante, cualquier periodista, abogado puede venir a consultarlo. Tenemos una sala de consulta pública con muchas visitas
y también se ha utilizado para muchísimas producciones, pero siempre en el marco de un diálogo con Memoria Abierta y con la Comisión Directiva de Memoria Abierta, que está formada por los organismos de derechos humanos. Solo agrego una cosa que me parece que no dije: es una organización de la sociedad civil, es una organización que no tiene fondos estatales, no tiene fondos estatales porque bueno, se formó de esa manera, y además por una cierta decisión de mantener una autonomía de los diferentes gobiernos que han tenido a su cargo el Estado en mi país. Bueno, muchas gracias por las 3 presentaciones, las 3 muy, muy interesantes. Yo le quería preguntar al profesor Alejandro, al final de la presentación menciona que habría que ver también o abrirse a la idea de otros marcos teóricos, más allá de ver el trauma. Entonces, si podía profundizar un poco en qué otros marcos teóricos podríamos abordar. Y en el caso de Patrick, fue como una mención, pero cuando presentabas las cifras en cuanto a la cantidad de mujeres desaparecidas y mujeres que hayan sido víctimas de homicidio, pues me llamaba la atención que dices son más las que desaparecen que las que asesinan, que eso es un fenómeno que también se está repitiendo en los desaparecidos en México. Entonces, me gustaría, dijiste que tienes como una serie de ideas de por qué esto puede ser, entonces si podrías platicar un poco acerca de eso. Bueno, gracias por tu pregunta. Bueno, yo lo que he hecho un poco ha sido una apuesta por una sociología del conocimiento, y ese conocimiento sobre la violencia puede ser tener un contenido traumático en sentido estricto, clínico o no. O sea, yo creo que esa es un poco la apuesta, ¿no? La teoría de Alexander va en ese sentido, ¿no? Habla ahora al cambiar el español estoy como traspuesto. Let me switch into English because I prepared this in English. It's not just me. Alexander's theory, when he speaks about attribution and trauma as work of imagination, I think it's a very fruitful way of putting this, of analyzing these processes from event to representation. I said that the label of trauma in that theory is not helpful, but I think it's because it's confusing, but the overall theory is very helpful. He also says that process is a very dangerous game. And I take the opportunity of your question to elaborate a little bit, if I may. Because I give you another example, and I mentioned the U.S. Dakota War and the debates, the struggle over meaning that are taking place there. And there's also traumatic attribution of those who consider themselves descendants of victims of the Dakota Uprising. And they're using similar strategies. Victim identification, metaphorical bridging, analogies with other events. And there is an organization that, from a progressive perspective, we would call as a denialist organization, that was created in 2012, defined as family and friends of Dakota Uprising victims. Dakota Uprising was in 1862, so we're talking about 6 generation people. I mean, this is not the Spanish Civil War, it's not the Holocaust, not even the Armenian Genocide. This is 155 years back. However, this process from event to representation is used in the political struggle over meaning of that event. So anyway, back to your question, looking at this from a sociology of knowledge perspective is helpful. It's helpful also as a tool to shed light over these processes where groups and organizations are using the victim label, are creating testimonies as one of those genres of memory, and are disseminating that information through different means. So, yeah, thank you. So the discrepancy, or not the discrepancy, but the real glaring difference between the percentage of women who have been
killed versus who are disappeared is something that I'm really trying to puzzle out. But I have two ideas of why that's the case. And some of this I've discussed with Israel Ticas, who's the only forensic criminologist in El Salvador who's working on identifying clandestine graves and finding evidence that can be used in court against perpetrators. The Instituto de Medicina Legal, which is like the National Health Institute, they also recover bodies from clandestine graves, but they don't excavate them in the same way. They're more interested in identifying who the people are. And I left out several stories that I have about them because they're a little too rough, I think, for a crowd like this on a Friday afternoon. But the reason, I think, is that, first of all, Ticas argues, or he suggests that a little more than half of the people who are disappeared are reported as disappeared by family members, that there's still a large number of people who are not being recorded, which is really strange because whenever you talk to a public official about the number of disappeared, and this is just since 2010, they say, well, sometimes a boyfriend and a girlfriend go off for the weekend and their families freak out and they say, oh, no, you know, they're disappeared, but they're not, you know, they come back. Or they'll say, maybe they've gone to the United States, or something else that they suggest the numbers aren't quite accurate. But then they also acknowledge, oh, no, not everybody's being reported. So whatever it is, the numbers we have, I think, are useful enough to work with. And alarmingly high based on the number of disappeared per 100,000. So I know you're doing work on the Coahuila Observatory in Mexico. The Mexico disappeared since 2006. Is it up to 30, 35,000 now, or some 40? So it's still about 35 per 100,000. El Salvador's, for a shorter period of 15,000, is nearly 8 times greater, at 242 per 100,000. So the scale is incomprehensible, I think. And nobody's really working on it. Instead, they work on still the 8,000 or so from the Civil War. Anyway, long wind-up to answer your question. So the first, though, is that I believe males are being undercounted or underreported. And those are likely to be gang members whose families are not reporting their sons have been disappeared, because they will report that their sons, or the bodies will be found if they're killed, and so they're represented in the homicide data. But their families aren't going to go to the police and report a missing son who is a gang member or even a gang affiliate. But the second reason is that women are also, many of the disappeared women are also the victims of torture rape. And that happens in more secluded areas of the countryside or even in the cities. And they're smaller and they're killed afterwards, and it's easier to dispose of the bodies. Homicide victims are counted by geographically by where the body is found, but disappeared people are counted by where they come from. So the combination of those two reasons, and I think the latter, of course, is more alarming, but there's extensive evidence to support that, at least certainly from Ticas. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los tres. Yo quería hacer un comentario a Alejandro y una pregunta a Alejandra. Y una pregunta a Alejandro. Alejandro, claro, hablas de trauma a nivel social. Estaríamos obligados a trabajar conjuntamente las distintas disciplinas, porque claro, desde lo clínico, un trauma es una herida en efracción.
Es decir, que obligatoriamente tiene que pasar por lo clínico. Otra cosa es cómo lo trabajamos o si somos capaces de manera interdisciplinaria trabajar conjuntamente. Porque si lo valoramos, lo digo un poco para ver el juego que a menudo utilizamos de vocabulario más específico de una disciplina y cómo lo aplicamos después a otra disciplina, por si me quieres hacer algún comentario. Y a Alejandra le quería preguntar, bueno, a mí realmente me ha parecido muy interesante todas estas entrevistas y el archivo, pero me preguntaba, por ejemplo, si Memoria Abierta está vinculada directamente, por ejemplo, con el EATIP, es decir, que a menudo puede darse el caso, en el caso de la persona torturada que has mostrado, que probablemente, aunque tenga ganas de hablar, es una persona que seguro que necesita otro tipo de ayuda que no solo sea hablar a otro, aunque sabemos que hablar a otro en mayúscula ya implica una cierta reparación. Pero ¿tenéis algún vínculo con el EATIP, con salud mental, para poder, y deriváis habitualmente? Gracias. Pues sí, desde luego que tener un diálogo entre el campo clínico y el sociológico, ¿no? Seguro que sería fructífero. A mí lo que me resulta a veces complicado es la terminología, trauma social. Porque eso no significa negar que, obviamente, la violencia tiene un efecto sobre el tejido social, ¿no? El concepto de genocidio está basado en eso, es decir, que ¿no? Que el patrón del grupo es destruido y es sustituido por el grupo de víctimas, destruido y es sustituido por el perpetrador. Es decir, desde luego hay un efecto sobre ese tejido. Pero hablar de trauma social, bueno, solo como metáfora, pero no sé en qué medida eso es útil si no realmente especificamos a qué exactamente se refiere, porque eso tiene muchísimas dimensiones, ¿no? Tiene efectos en las relaciones interpersonales, tiene efectos en las relaciones entre grupos, a nivel político, la calidad de la democracia, pero esas son cuestiones que habría que, en todo caso, especificar. Como sociólogo me parecen términos que dicen poco, que son confusos. Incluso también con respecto al término genocidio, es un término que si no es explicado con precisión a qué se refiere, si estamos hablando de un proceso de asimilación forzada o de forced removal, de expulsión forzada, el término en sí mismo, como categoría legal, es ambiguo. Y en ese sentido yo veo que también que el trauma, hablar de trauma social, trauma cultural, sociedades traumatizadas, bueno, me puedo imaginar a dónde apunta, pero me gusta, yo pido como un poco más es decir, solamente si eso se desarrolla y se ilumina esas diferentes dimensiones a las que hace referencia. Sí. Justo esto que acabas de decir me parece un buen ejemplo, porque el genocidio se interpreta o se utiliza fundamentalmente desde la jurisprudencia y en cambio desde la clínica, en este caso desde la clínica de derechos humanos, lo utilizamos genocidio utilizando la palabra que afecta a las generaciones. Es decir, que por eso es necesario, ¿no? A lo mejor un laboratorio donde estemos todos, ¿no? Y que a cada uno podamos explicar de qué estamos hablando en cada momento. Sí, me parece importante. ¿Perdón? Memoria Abierta, como te decía, es parte está formado por las organizaciones de derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos en Argentina han tenido una política de cuidado, acompañamiento, incluso una política de salud mental bastante desarrollada en algún punto. De hecho, uno de los organismos que forma parte de Memoria Abierta es el Centro de Estudios Legales y Sociales, que tiene tuvo en un momento un área muy fuerte de salud mental, y digamos, eso es como un espacio que compartimos. Una instancia de derivación formal no tenemos, somos muy cuidadosas de no hacer testimonios de personas que en un segundo encuentro nos damos cuenta que va a ser muy, muy duro hablar.
Conversamos antes sobre cuáles son las preguntas posibles y cuáles no. O sea, no hacemos preguntas si no hay un acuerdo previo. En Argentina hay una muy extensa red de trabajo en salud mental, pública, privada, de las propias organizaciones de la sociedad civil. Eso es un poco nuestro respaldo. Tal vez no lo hagamos con tanto ahínco como sería necesario, incluso con tanto ahínco como sería necesario con quienes somos parte del equipo también. Ahí hay algo que nunca pudimos terminar de acomodar, aunque cada quien, por supuesto, que formó parte de ese equipo tiene sus instancias de... En Argentina todo el mundo se psicoanaliza, para decirlo de alguna manera, rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, pero hay algo ahí que efectivamente en lo que vos decís nos resuena mucho. Es un clásico, o sea, ¿no? Es el país que tiene más psicoanalistas por centímetro cuadrado del mundo. Entonces, digo, hay algo que está resonando siempre, estamos atentas a esas cuestiones, yo no sé si lo suficiente. Por ejemplo, cuando hicimos unas colecciones de entrevistas en algunos lugares del interior, eso se ve con más dificultad. Pero cuando las hicimos en un lugar del interior, que es la provincia de Córdoba, justamente en el momento que hicimos las entrevistas, en la provincia de Córdoba se estaba desarrollando un inmenso programa de acompañamiento a los testigos de los juicios, ¿no? Acompañamiento que era de cuidado personal, ¿no? O sea, de acompañar, de cuidar. Pero también entonces estaba formado por psicólogos, por un equipo interdisciplinario muy, muy bueno y que estaba trabajando mucho. Entonces la colección de entrevistas que hicimos estuvo un poco más acompañada por eso, muy activamente, y la verdad que es muy positivo y muy necesario. Thank you so much. Thank you very much. We have run out of time. I'd like, as long as I have a microphone in front of me and just a small group, I just really want to thank Ana and Ofelia for organizing this conference, but also just wait, because the whole year of activities was really, of readings last year, and it was really remarkable. It was a really highlight of my time here at Minnesota, I think, in the last, since 1999. So I'll let you do the math. But it was such a collaborative approach, and the graduate students and the faculty and people from all over. It was really terrific. So thank you for that. Thank you.